Hola, hermanos, hola, queridos jóvenes también, que es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Ayer me pasé 5 minutos, así que espero devolver hoy día esos 5 minutos a mi amigo Pablo, porque se los quité. Así que espero terminar 5 minutos antes, por lo tanto, les invito a buscar rápido el pasaje que hemos estado viendo en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer nuevamente toda la porción, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así la palabra de nuestro Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura como especie de resumen sobre lo que vimos ayer. Decíamos que tenemos en esta última parte de la carta del apóstol Pedro una serie de imperativos, una serie de mandatos que el apóstol nos deja antes de despedirse y al terminar su hermosa carta. Los primeros que vimos ayer tienen relación con los jóvenes en primer lugar, pero decíamos que el mismo pasaje lo amplía a todos nosotros, a todos los creyentes, con respecto a ser sumisos, con respecto a ser humildes y también con respecto a confiar, a vivir confiados en nuestro Dios. Lo primero que se nos dice es que tenemos que ser sumisos. A los jóvenes se les pide estar sujetos a los ancianos y a los demás o a todos nosotros se nos pide estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y decíamos que la humildad o este vestido de humildad debe ser algo que nos caracterice, algo que sea evidente y que sea evidente en nuestras relaciones, mucho más allá de nuestros discursos, nuestras relaciones, en la manera en que nos comportamos con nuestros hermanos, en la manera en que amamos a nuestros hermanos, en la manera en que servimos o estamos disponibles para servir también a nuestros hermanos. Decíamos que esta virtud de la humildad es muy contraria a lo que la sociedad hoy día quiere mostrarnos, a lo que la sociedad hoy día quiere enseñarnos. Es una virtud para el Señor, pero no es una virtud para el mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, nuestra manera de pensar debe estar ordenada y debe estar sujeta a lo que nuestro Dios nos enseña, a lo que nuestro Dios nos pide, ser humildes de pensamiento, ser humildes en nuestra manera de actuar y ser humildes en nuestra relación con los otros. Es lo que Dios nos pide y el apóstol Pedro nos da una gran razón, cita el Antiguo Testamento, cita Proverbios y nos dice que Dios tiene algo que decir al respecto. Nos dice que ser humildes o soberbios no es algo que simplemente sea una característica de nuestro carácter, no es algo que simplemente tenga que ver con cómo nosotros queremos vivir, sino que Dios tiene algo que decir al respecto, porque Él resiste, y este resistir es una actitud, es un estado activo de Dios en contra de los soberbios, y también da gracia a los que son humildes. Vivir como humildes es vivir de manera sabia, vivir como soberbios es vivir de manera necia. Cada uno de nosotros debiese buscar vivir de manera sabia en el temor del Señor siendo humilde. Y lo último que nos decían como marca de una vida que está creciendo es que confiamos completamente en nuestro Dios. Vamos a tener sí o sí problemas, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por momentos de dolor. Esta pandemia es lo más igualitaria del mundo. A todos nos tienen encerrados en la casa, a todos los países, más grandes, más chicos, más ricos, más pobres, nos encerró. Eh, con el tiempo las diferencias se notan, por ejemplo, en cómo adquirimos la vacuna o no, pero en general a todos el año pasado nos encerró, a todos nos llevó a una especie de peligro constante, y es algo que sí o sí nosotros como creyentes también vamos a experimentar.
lo que Pedro nos dice es que esta ansiedad que vamos a tener, que estos dolores, esta preocupación que vamos a tener, deben ser echadas sobre Él. Hay algo que tenemos que hacer con esos dolores, hay algo que tenemos que hacer con nuestras preocupaciones, hay algo que tenemos que hacer con nuestras ansiedades, y eso es llevarlas a nuestro Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar confiados? ¿Cómo no vamos a poder enfrentar los dolores si sabemos que el que tiene cuidado sobre nosotros es aquel de quien se dice que tiene una poderosa mano? Por eso el llamado de Pedro es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Él es el que nos protege, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos conduce y Él también nos exaltará a su debido tiempo. Ahora Pedro sigue, en el versículo 8 y 9, sigue con más exhortaciones, con más imperativos. Tenemos 3 exhortaciones en estos 2 versículos, y que debiesen llamar nuestra atención respecto a cómo nos miramos a nosotros mismos de nuevo hacia adentro, pero también cómo debemos mirar el exterior, cómo debemos ver las amenazas que vienen de afuera. Lo primero que nos dice el versículo 8 es sed sobrios. Esta es la primera de las 3 exhortaciones, de los 3 imperativos, los 3 mandatos que podemos encontrar nosotros en estos versículos. Sed sobrios. No es nuevo tampoco, no es nuevo en la carta. Recién comenzadas las exhortaciones de esta carta, en el capítulo 1, en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 12 tenemos una hermosa exposición de nuestra salvación y de nuestra esperanza, y en el versículo 13 parten las primeras exhortaciones, y ahí se nos llama también a ser sobrios. Lo que dice textualmente Pedro en el versículo 13, el capítulo 1, es lo siguiente: por tanto, en consideración a las verdades que antes ha sido anunciada, en consideración a nuestra salvación y a nuestra esperanza, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos dice en el capítulo 1, amarren sus pensamientos y sean sobrios, porque amarrando los pensamientos y siendo sobrios van a poder esperar por completo en la gracia que se está trayendo. Y esto de ser sobrio está relacionado con ser equilibrados en nuestra mente, está relacionado con ser moderados. En muchas partes de la escritura, ser sobrio tiene la idea de tener dominio propio, de tener autocontrol, de ver las realidades de una manera clara. Si uno piensa en la palabra sobriedad, seguramente lo que se viene a la mente es su otro extremo, que es la embriaguez. Y uno dice, bueno, si ser sobrio es lo contrario a estar embriagado, tiene que ver con una mente clara, con una mente que no está controlada por cosas externas, que no está controlada o intoxicada por cosas externas, sino que puede pensar claramente, puede ver claramente la realidad, puede ser equilibrada. Por lo tanto, lo primero que Pedro nos está pidiendo es que seamos claros en nuestros pensamientos. El primer mandato es que tengamos pensamientos ordenados, que seamos claros en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver las cosas, que podamos ser creyentes equilibrados, que podamos ser creyentes que no estén intoxicados con otras cosas a la hora de ver la realidad. Y esto tiene, por supuesto, una importancia en lo que nosotros somos internamente, en cómo nosotros pensamos y en aquellas cosas que están de alguna manera moldeando nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos van a ser moldeados muchas veces por nuestros deseos, por aquellas cosas que nosotros estamos mirando, por aquellas cosas que nosotros estamos deseando, por aquellas cosas que estamos anhelando. Por lo tanto, es factible preguntarse en primera instancia, bueno, ¿qué es aquello que está hoy día moldeando mis pensamientos? ¿Dónde están mis influencias? ¿Qué cosas están de alguna manera guiando mi manera de pensar, guiando mis deseos, guiando mi manera de ver la vida? ¿Qué es aquello que me está, de alguna manera, influenciando para moldear mi forma de pensar? Porque, hermanos, esto es seguro, algo nos está conformando, algo nos está transformando, algo nos está guiando, algo nos está moldeando. El apóstol Pablo a los romanos le dice, no os dejéis moldear por este siglo, o basta que este siglo lo esté moldeando, sino, y agrega, déjese transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa es un poco la idea de ser sobrios, que dejemos que el Señor moldee nuestro carácter, moldee nuestra forma de pensar
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que ver con lo que nosotros pensamos, tiene que ver con nuestra cabeza. Si nuestra cabeza está llena de pecado, si nuestra cabeza está llena de influencias pecaminosas, no dudes que ante la primera tentación tu respuesta va a ser caer en pecado. Antiguamente había un hermano que decía, cabeza desocupada, oficina del diablo. Y tiene que ver esto de ser sobrios un poco con eso, con que pongamos nuestra mente de manera clara, de manera ordenada, tengamos dominio propio y podamos ver la realidad de una manera clara. Nuestro primer mandato entonces, aquí en el versículo 8, es que seamos equilibrados, es que seamos moderados, es que seamos sobrios. Pablo a Tito le dice que la sobriedad que marca la vida de un creyente es enseñada por medio de la gracia. Somos enseñados por la gracia a vivir en este siglo de manera sobria. ¿Cuánto está influenciando la gracia? ¿Cuánto está influenciando el Señor mi vida de manera que yo pueda vivir, pueda pensar, pueda actuar, pueda ver la vida de una manera sobria? Lo segundo que nos pide Pedro es que estemos vigilantes. El segundo mandato, el segundo imperativo lo tenemos justamente al lado de este: sed sobrios y velad. Y velad. Si uno parara en el versículo 7, podría decir, mira, la verdad es que podemos vivir la vida cristiana de una manera despreocupada. Tomamos todas nuestras ansiedades, hacemos un paquete de ansiedades, de preocupaciones, las ponemos en el Señor y nosotros estamos entonces tranquilos, despreocupados. Podemos vivir tranquilos porque Él se hace cargo de nuestras ansiedades, por lo tanto, a nosotros no nos toca nada. Pero fíjense que Pedro inmediatamente nos llama a estar en un estado de alerta, nos llama a estar vigilantes, a velar, a despertar, a permanecer despiertos. Y el mandato es que podamos estar atentos, porque si bien nuestras ansiedades, nuestros sufrimientos, nuestros dolores los llevamos y los echamos sobre Él, que Él tiene cuidado sobre nosotros, existe un enemigo externo que anda buscando hacernos caer. Y no solo anda buscando hacernos caer, sino que probablemente su mayor meta sea destruirnos. Fíjense que Pedro llama la atención a quién es nuestro enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces no vemos la vida cristiana como una guerra. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestra vida cristiana es una permanente guerra y que tenemos un adversario, tenemos un enemigo, alguien que se goza en hacernos caer, que se goza en destruirnos y que no solo se goza, sino que es muy poderoso y tiene herramientas para rodear la tierra, tiene herramientas para andar alrededor nuestro y para ofrecernos tentación. Estamos en una guerra espiritual. Si nosotros miramos nuestra vida espiritual con cierta despreocupación, si nosotros dejamos áreas de nuestra vida al azar, si nosotros dejamos áreas de nuestra vida que puedan ser débiles, puedan ser un flanco de ataque, no dudes que Satanás va a ofrecer ataque y que nos va a hacer caer. Es un enemigo extremadamente poderoso. Miremos el Antiguo Testamento y démonos cuenta cómo grandes hombres de Dios fueron tentados y finalmente cayeron. No sé, ¿cuántos hombres de Dios se te pueden venir a la cabeza si yo digo, nómbrame un gran hombre de Dios? ¿Abraham es uno de ellos? Sí, me gusta decir, está inclusive citado en la lista de Hebreos 11. Bueno, Abraham cayó. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó. Mucho anteriormente en Génesis, Adán cayó. Estamos en una guerra que es muy dura, en una guerra que es terrible y que si no estamos atentos, si la miramos con cierta despreocupación, seguramente vamos a tener lados débiles, vamos a tener tentaciones más fuertes que nos pueden hacer caer. Es por eso que Pedro lo pone de esta forma: sed sobrios, tened autocontrol, ser equilibrados de mente y velad y estad despiertos. Tiene que haber un estado de alerta frente a la tentación, tiene que haber un estado de alerta frente a nuestras propias debilidades. Tenemos que ser claros de mente respecto de lo que somos. Una de las cosas que la humildad debiese darnos es entender que no somos invencibles con nuestras fuerzas, que no somos súper creyentes, que jamás vamos a caer en una tentación o que nada puede hacernos tropezar. Si somos humildes debemos entender nuestras debilidades y debemos entonces estar alerta.
Debemos tener cuidado y debemos considerar que como creyentes enfrentamos una guerra espiritual. Satanás es descrito aquí como nuestro adversario, es descrito como un león rugente. Los leones que rugen son aquellos que ya tienen la presa. Si no la tienen, andan sigilosamente para poder atraparla. Es un león rugente, un león que toma la presa y que la destruye. En otras partes de la Escritura es descrito como el príncipe de este siglo, aquel que domina el sistema mundial, aquel que puede y quiere destruirnos. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros respecto a este estado de alerta? ¿Cuán conscientes somos de esta guerra espiritual? ¿Cuán conscientes somos de nuestras propias debilidades? ¿Cuán preparados estamos entonces para enfrentar las tentaciones que de alguna manera se van a presentar en nuestras vidas? Sed sobrios, velad, porque estamos en una guerra, porque estamos en una guerra muy fuerte, porque estamos en una guerra que es despiadada, porque estamos en una guerra frente a un enemigo que quiere buscar nuestra caída, que quiere buscar a quien devorar. Un enemigo antiguo, un enemigo conocido, un enemigo que no cambia mucho su planificación, no cambia mucho aquellas cosas que nos entrega para que nosotros caigamos en ella, pero que es muy eficaz, que ha hecho caer a muchos y a grandes hombres de Dios, como decíamos hace algunos momentos atrás, y que va a intentar hacer caer a ti, y que va a intentar hacerme caer a mí. ¿Estoy alerta? Jóvenes, ¿están alerta frente a este peligro? La respuesta para esto es ser sobrios, es ser moderados, es tener dominio propio, es pensar de nosotros mismos con cordura y estar alerta, y estar alerta. Porque el enemigo está, porque el enemigo nos busca y porque el enemigo nos quiere hacer caer. Yo decía que no es muy novedoso en la manera en que él ataca. En realidad siempre ocupa tres armas que nos hacen caer. Tiene tres dulces favoritos que nos presenta, los cuales de alguna manera nos llaman la atención, y son los mismos tres dulces que ocupó en Edén, son los mismos tres dulces que intentó ocupar en la tentación de nuestro Señor, y son los mismos tres dulces que va a ocupar frente a nosotros. El apóstol Juan dirá que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres áreas donde nosotros somos débiles. Tres áreas donde las cosas que ellas ofrecen llaman nuestra atención. La pregunta es si es que estamos alertas para no caer. El mismo apóstol Pedro al comienzo, cuando habla de ser sobrios, de amarrar nuestros pensamientos para la acción y ser sobrios, nos va a hablar de estos deseos. Dice Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pablo habla de los deseos de la carne, habla de los deseos mundanos. Son los deseos que pueden conformarnos. Pedro dice que no nos conformemos por estos deseos que antes teníamos estando en ignorancia. Pueden moldear de alguna manera nuestra vida. Podemos dejarnos moldear por estos deseos. Muchas veces cuando nuestro deseo de tener cosas, cuando nuestro deseo de probar cosas, cuando nuestro deseo de ser reconocido es muy importante en nuestra vida, caemos tras ellos. Somos débiles y podemos caer tras ellos. Estemos atentas, estemos despiertos, seamos creyentes sobrios. Aprendamos la sobriedad. Dejémonos ser enseñados para ser sobrios y estar atentos, porque tenemos un adversario muy duro. Versículo 9 dice, al cual, a este adversario duro, a este enemigo que anda buscando nuestra destrucción, que anda buscando hacernos caer, que anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La tercera, el tercer imperativo, el tercer mandato, la tercera exhortación que Pedro nos deja es que a este enemigo, a este león rugiente, debemos resistir. Debemos resistir. Debemos tener una actitud de resistencia. Debemos tener una actitud de aguantar, de soportar, de estar firmes, de oponernos, de hacer frente a sus maquinaciones. Y fíjense que esto de resistir, el apóstol dice, al cual resistir firmemente en la fe. Esta palabra firmemente tiene que ver con solidez, tiene que ver con estar bien plantado, tiene que ver con estar completamente firme. Si lo piensas en una construcción, es con cimientos firmes, es con tener buenos cimientos. Y tenemos que resistirlo estando bien fundamentados, estando bien sólidos, estando bien cimentados. Y lo que primero llama la atención Pedro es que tenemos que estar firmes, tenemos que estar cimentados en la fe. No es fácil distinguir acá si es que Pedro se está refiriendo a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, o se está refiriendo a la fe como la Escritura, como el conjunto de doctrinas, como muchas veces es llamado en el Nuevo Testamento. Pero para el caso es importante ver ambas. Nuestra confianza debe estar firme en este Dios que es poderoso. Ya nos ha dicho el apóstol Pedro que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Bajo cuya protección estamos, es un Dios poderoso, es un Dios que puede protegernos completamente de este adversario, que puede mantenernos seguros de este adversario. En un momento de dolor, en un momento de preocupación, en un momento muy duro que quizás ninguno de nosotros ha pasado ni jamás va a pasar, David escribe el Salmo 3 y va a decir, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Era tal la persecución, era tal el peligro que la gente inclusive atacaba la relación de David con Dios. Decía, no, Dios le ha desechado, Dios le ha dejado, ya no es el ungido, ya no es el rey, Dios le ha votado, está completamente indefenso. Pero la mirada de David era otra completamente distinta. Y él en el versículo 3 dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Él estaba completamente humillado bajo la poderosa mano de Dios. Entendía que Dios era su escudo, era su gloria y era quien finalmente le iba a exaltar, lo que nos dice el versículo 7 y el versículo 8. Perdón, el versículo 6 y el versículo 7. Él se había humillado bajo la poderosa mano de Dios y estando protegido, confiado en Dios, entonces podía resistir todas aquellas adversidades, podía resistir todos aquellos dolores, podía resistir esa persecución. Si nuestra fe, si nuestra confianza en Dios está cimentada, porque nos hemos humillado bajo su poderosa mano, podemos resistir los ataques del enemigo porque es Dios que nos protege. Es el Dios todopoderoso el que está poniendo un escudo alrededor de nosotros. Y fíjense que ese escudo probablemente no es el escudo de mano ese con el cual uno se va cubriendo, sino es un escudo que rodea. Tú eres escudo alrededor de mí. Estoy completamente cubierto por esta poderosa mano de Dios que me protege, por esta poderosa mano de Dios que me sostiene, por esta poderosa mano de Dios que me conduce. Si mi fe está firme en el Dios que conozco, entonces podré resistir con esa misma firmeza los ataques del enemigo. Pero para eso tengo que conocer a Dios. Para entender su poder, para conocer su provisión, para conocer su grandeza, tengo que conocerlo. Y mientras más le conozco, más mi fe se va afirmando, más mi fe se va haciendo sólida. Pero para esto es necesario que nuestros pensamientos, esos que nos llaman a ser sobrios y a estar alertas, estén centrados en nuestro Dios. Es necesario que nosotros mismos estemos ocupando nuestra mente en nuestro Dios, en conocerle más, en saber más de Él para poder vivir confiado. Fíjense que es el resultado de lo que David dice. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Había confianza, había tranquilidad, más allá del peligro inminente, porque conocía a Dios, porque sabía a quién clamaba. Y Él le protegió
y Él le sustentó y Él le hizo dormir confiado. Querido hermano, ¿dónde está la base para creer que puedes resistir los ataques del enemigo? ¿Tu propia firmeza, tu propia fuerza? Pablo nos dirá, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿O tu firmeza está puesta precisamente en Dios que te rodea, en el Dios que tiene una mano poderosa, en el Dios que rescató a su pueblo en el pasado y que sigue protegiendo y rescatando a su pueblo en el presente? ¿Cuánto conocemos de ese Dios poderoso? ¿Cuánto confiamos en ese Dios poderoso para resistir los ataques de nuestro adversario, de nuestro enemigo? Bueno, y si Pedro está pensando a resistir firmes en la fe, en la escritura, en las enseñanzas, en aquellas doctrinas que hemos recibido, el tema es similar. Cuanto más conocemos la escritura, cuanto más firmes estamos en la escritura, más conocemos a Dios también y más confiamos en Él. Si esto es una especie de círculo virtuoso, nosotros conocemos más a Dios y confiamos más en Él y nuestra fe se afirma. Una de las cosas que Juan dice repetidamente en su evangelio, que la fe de los creyentes se reafirmaba cuando conocían a su Señor como un Señor glorioso, como el Hijo de Dios. Cuando nosotros más conocemos la escritura, finalmente a quien más conocemos es a nuestro Señor. Vamos a la escritura para verle a Él, para conocerlo a Él, para admirarnos de quién es Él y para ser cada día creyentes que confían más en Él. Esto no es algo que va a suceder por magia. Es la gracia, decíamos, Pablo se lo dice a Tito, es la gracia de Dios enseñándonos. Es Dios mismo, a través del Señor Jesucristo, enseñándonos, conociéndolo más a Él, somos más firmes. Si estamos más firmes en su palabra, estamos más firmes en Él y también confiamos más en Él, nuestra fe es fortalecida. El problema es cuando dejamos de lado la palabra de Dios. Y es ahí cuando nos volvemos débiles. El problema es cuando miramos la palabra de Dios como un conjunto de historias moralistas donde podemos sacar enseñanzas o podemos sacar palos para tirarle al que está al lado. Es cuando vemos la escritura no más allá que la enseñanza o la lección del día. Entonces, si la sabemos, no es necesario profundizar. Total, el conocimiento envanece. Hermano, estar firmes en la fe requiere una actitud, requiere un esfuerzo y requiere un estudio serio de las escrituras. ¿Lo puedo poner en forma de pregunta? ¿Cuán seriamente estás estudiando las escrituras? ¿Cuánto esfuerzo, querido hermano, estás poniendo en conocer más de las escrituras? En estudiarla mejor, en tener más herramientas para poder estudiarla de mejor manera. A Pablo lo escuchaba decir cuando fue a estudiar a Estados Unidos, me decía, Jaime, mientras más estudio, más consciente soy, algo así Pablo, si te estoy parafraseando, así que espero no equivocarme, más consciente estoy de mis debilidades, más consciente estoy de lo poco que sabía, de lo poco que conocía. Y es una realidad, hermano, mientras más herramientas se adquieren, más débiles somos y más nos damos cuenta de la necesidad de seguir estudiando más y más. ¿Cuán seriamente estás tomando tú esto en tu vida? Conocer más de las escrituras, pasar más tiempo de la escritura, saber más de ella. Conocer más al Dios que te protege, al Dios que te guarda. Es eso lo que nos va a sostener en medio de las dificultades. Es eso lo que nos va a dar firmeza en medio del dolor y vamos a poder dormir tranquilos y vamos a poder seguir tranquilos. ¿Cuánto hay de eso en nuestras vidas? El salmista podía decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Cómo puedo resistir firmes en la fe? Con esa misma demanda. Una cosa he demandado, y esta buscaré. Hay un esfuerzo personal, hermanos. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer, que tenemos que poner, y esta buscaré. Contemplar la hermosura del Señor. Mientras más conozco a mi Señor, más se fortalece mi fe y más firme puedo enfrentar los ataques del maligno, los ataques de nuestro adversario, los ataques del diablo. Y lo último que Pedro nos dice es que no estamos solos. A veces cuando uno está en momentos difíciles tiende a encerrarse, tiende a pensar que lo que estoy viviendo es muy duro, tiende a pensar que estoy sufriendo demasiado y saben que eso es un acto egoísta finalmente, un acto soberbio, pensar que yo soy el centro de todo. Yo sufro más que el resto, yo estoy en una situación más complicada que el resto, yo estoy siendo más acá. Es una actitud egoísta. Y lo que Pedro nos dice es que no seamos egoístas. Es como partió este pasaje, siendo humildes, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios y nos va a decir, sabiendo, vamos a ser más firmes en la fe cuando entendamos, cuando estemos sabiendo que lo que vivimos no es solo nuestro, sino que hay hermanos nuestros que están viviendo lo mismo, sabiendo que los mismos padecimientos, probablemente una mejor traducción sea la misma clase de dolores, la misma clase de padecimientos, se van completando, se van cumpliendo, se van completando en la hermandad, en nuestros hermanos, en todo el mundo. Y la última clave probablemente que podamos tener para esta guerra espiritual es que es una guerra que si se enfrenta de manera corporativa, que si se enfrenta con hermanos al lado, podemos resistir de mejor manera. Cuando este escudo alrededor de nosotros somos también hermanos uno alrededor del otro, poniendo el escudo para que estemos todos protegidos, se puede enfrentar de una mejor manera. Cuando me doy cuenta que no soy solo yo, que hay un hermano que está al lado sufriendo y yo puedo servir a ese hermano y ese hermano me sirve a mí y juntos nos protegemos, juntos nos alentamos, juntos nos estimulamos, juntos intercedemos uno por otros, vamos a enfrentar esta guerra de mejor manera, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que no somos el centro, sabiendo que hay hermanos que están sufriendo la misma clase de padecimientos porque se van completando. Estos sufrimientos también son usados por nuestro Dios para completar la buena obra que Él está haciendo en nosotros, para perfeccionar en nosotros la buena obra, para santificarnos día a día. Hermanos, seamos sobrios. Estemos alerta porque la guerra es dura, porque el adversario es duro, porque el adversario quiere devorarnos, pero sepamos que podemos resistirle con una fe sólida, conociendo la Escritura, conociendo a nuestro Dios y con el apoyo, con la compañía, con el compañerismo de nuestros hermanos. Porque ¿saben qué? La gran gracia de esto es que la guerra está ganada. La guerra la ganó nuestro Señor en la cruz del Calvario. En esa cruz este mismo adversario fue derrotado públicamente, fue expuesto públicamente, nos dice Pablo a los Colosenses. Él fue derrotado. Esta guerra está ganada por nuestro Señor. Y es por eso que nosotros podemos resistir bajo su protección, conducidos por Él en compañía de nuestros hermanos. Estemos atentos, que el Señor nos bendiga su palabra y podamos enfrentar juntos de mejor manera esta guerra espiritual. Que el Señor nos bendiga.